Canal B15 y Conoce México traen para usted. Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida al programa Diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Hoy muy gratamente acompañada, hoy está conmigo un periodista, pero es un hombre que tiene un perfil múltiple, porque tiene muchas, mira, estaba volteando para otra cámara, de tan impactada que estoy con el perfil de mi invitado, porque es ingeniero, es licenciado, tiene maestría, es candidato a doctor, ya no tarda en terminar su doctorado, es periodista y es sobre todo un zacatecano destacado que yo calificaría como un hombre que a base de trabajo y de un esfuerzo muy personal y una gran disciplina logra posicionarse en Zacatecas como uno de los periodistas y uno de los intelectuales incluso más reconocidos y respetados. Le doy la bienvenida a Gerardo de Ávila González, bienvenido a Diálogos. Estimada Silvia, ¿cómo te va? Mucho gusto, un fuerte abrazo a ti por haberme invitado y a tu respetable auditorio que es vasto en el estado, lo sé, y lo sé porque te veo. Ay, gracias. Y además Gerardo. te leo. Gracias, Gerardo, gracias, de veras, siempre es un gusto, mira, siempre que tengo periodistas, digo yo, quédese porque el programa va a estar bueno, pero es que contigo de veras, no, ¿por dónde abordarte? O sea, tienes un perfil muy completo y eres un hombre que no para de estarse preparando, y por ahí voy a comenzar. ¿Por qué y para qué, Gerardo? Bueno, me parece que contra lo que se pudiera pensar, un comunicador, un periodista en cualquier fase de la que se encuentre, que no se prepara, está condenado a la mediocridad. Por eso luego la clase política gobernante piensa, no, a ese lo dominamos muy tranquilamente. No. Yo creo que quienes ostentan el poder deben de ver que hay comunicadores que se preparan a conciencia para, en el ejercicio del periodismo, pues en un momento dado podamos estar en un diálogo, como es el nombre de este programa, de tú a tú, sin vernos de frente a frente, sin más ni menos que el que estemos entrevistando. Entonces, Silvia, tú me conoces desde hace muchos años y bueno, me parece que un distintivo, lo digo con mucha modestia de este servidor, es que no me he quedado en un simple comunicador, es decir, he tenido que ir a la búsqueda del conocimiento en diferentes facetas para abordar con un mayor atino el ejercicio del periodismo todos los días y ya casi desde hace 30 años. Pero fíjate, el eje rector de todo lo que me estás diciendo, todo lo que te has preparado, todo lo que te interesa evolucionar y crecer profesionalmente, el eje es el periodismo. Sí, eso, por supuesto. Eso se me hace muy bonito, porque nuestro trabajo es hermoso, es una de las actividades más enriquecedoras, desafiantes, peligrosas, demandantes, hoy en día peligrosas. Yo creo que siempre han sido peligrosas. Por supuesto. Entonces, abonarle todo eso a tu persona para un ejercicio periodístico de mayor nivel, pues realmente es muy importante. Recordemos a un personaje como Jacobo Zabludovsky, que toda su vida fue uno de los hombres más preparados y eso lo hizo ser distinto. Desde el día prácticamente en que tuvo uso de razón hasta que la muerte tocó a su puerta y lo llamó a cuentas hace unas semanas, claro que sí. ¿Verdad que sí? No, yo debo de seguir tu ejemplo, pero yo ya a duras penas me leo yo algún creo que no, libro. mejor estás muy bien por el camino que vas. Voy por buen camino. Sí, por supuesto que sí. Y fíjate, casi 30 años dices, pues los mismos que llevo yo. Es que casi coincidimos en el tiempo, ¿verdad? Si te acuerdas, Silvia, mientras tú estabas, digámoslo así, en la cumbre del periodismo zacatecano, en aquella generación de buenos periodistas que dio el sol de Zacatecas, que luego otros llevamos siendo competidores tuyos en el Pulso de Zacatecas, que tuvo un arranque extraordinario, pero un final trágico y fugaz. Fue entonces cuando nos fusionamos, por llamarlo de alguna manera,
cuando Organización Editorial Mexicana compra lo que era antes El Pulso, para dar luego vida a El Sol de Zacatecas, en donde toda la planta de reporteros ya la tenía El Sol de Zacatecas. Quienes llegamos en ese momento, pues éramos jóvenes intrépidos que estábamos duchos, algo en la computación, algo en los talleres de cómo hacer un periódico, y por ahí logramos ser tomados en cuenta. ¿Te acuerdas? Oye, claro, además tú de los primeros zacatecanos que sabían manejar el asunto de las computadoras y aplicada a los medios de comunicación, Por que supuesto. era la enorme novedad, ¿verdad? Porque antes pues todavía lo escribíamos en la máquina Olivetti y mandábamos nuestras notas en papel Revolución y hacían ese trabajo en Aguascalientes y en San Luis Potosí según el periódico. ¿Te acuerdas de las terminales tontas que para grabar se tenía que parar todo el equipo de cómputo? ¿Te acuerdas? Bueno, nos tocó ese momento. El periódico Pulso de Zacatecas se convirtió en el primer periódico en Zacatecas computarizado y con talleres propios, es decir, que se imprimía en Zacatecas, pero poco le duró el gusto, y quien finalmente dio la pauta y fue el distintivo a seguir fue El Sol de Zacatecas, una vez que adquirió precisamente instalaciones, maquinaria y desde luego el edificio donde ahora se encuentra, pero, insisto, la fortaleza del Sol siempre ha sido y seguirá siendo seguramente su planta de reporteros. Pudiéramos pasarnos las horas en debatir si en este momento está en su mejor apogeo. Yo creo que no, pero no es el tema, y lo que sí quiero reconocer... Sí, que es el tema. Lo que bueno, un poquito, mira. Lo que yo quiero reconocer es que tú representas a esa generación de comunicadores, de comunicadoras, que le aprendimos porque estamos hablando de Silvia Montes, estamos hablando de un Cliserio Pinedo, de un Mario Domínguez, estamos hablando de un Miguel Moctezuma, estamos hablando, bueno, pues Benjamín. de Benjamín. Benjamín Moctezuma. Sí, de Benjamín Porque Moctezuma. dijiste Miguel. Miguel, el hermano, sí, Sí, de sí, Benjamín de Moctezuma. Benjamín Moctezuma. Estamos hablando de Armando Solís, que en aquel entonces la sociedad lo sabe y lo sabe muy Oye, bien. y se nos está olvidando Teresa Morales Duque. Ah, mi estimada Tere, cómo no. En aquel entonces directora del Sol de Zacatecas. Claro. Por Y supuesto. también, ¿sabes quién? Manuel Soriano. También Manuel Soriano. Ahora varios de ellos muy exitosos jefes de prensa, muy dedicados Por supuesto. a su trabajo. ¿Sabes por qué, Silvia? Porque traen la escuela Sí. del orden y de la disciplina, del trabajo reporteril que era el Sol de Zacatecas, que era. Ya ves cómo sí te digo, no, desde luego no nos planteamos para nada que ese fuera nuestro tema central, no. pero es necesario porque es tu vida y es mi vida. Y no lo decimos en sentido peyorativo, simplemente es un reconocimiento y decir las cosas por su nombre. Sí, te digo, tenemos ese antecedente y es muy difícil desvincularlo de una conversación Por supuesto, y un diálogo por supuesto. donde además tú eres mi invitado y vamos a hablar de tu trayectoria, entonces esa parte, tu caso es fascinante porque entras en el área de la computación, de lo técnico. Digamos en el aspecto meramente técnico de un periódico, que en Zacatecas y luego, poco lo pueden presumir. Y luego llegas a dirigirlo. Sí, durante casi 10 años. Imagínate qué satisfacción tan grande. Yo te puedo decir, muchos años también de mi vida dedicada a los medios de comunicación y también con experiencia grata en el sector público, importante en mi vida. Por supuesto. Pero me quedó para siempre el deseo de haber dirigido el periódico El Sol de Zacatecas, donde ni siquiera me han dado chance de tener una columna, de escribir algo. Pues hace es tiempo, un error. fíjate, te lo voy a confesar, hace tiempo lo solicité, precisamente cuando se fue Mario Domínguez, que tenía una colaboración, y yo hice el planteamiento porque me nacía del corazón decir, es mi casa, yo me hice ahí, ¿cómo me gustaría tener una colaboración? Y me contestó el director que no, que porque no tenían dinero para pagarme. Y le dije yo no estoy hablando ni siquiera había pensado en el pago. Hablaba del deseo enorme de estar otra vez en casa. Y no, me dieron la triste noticia de que no tenía yo la menor posibilidad. Seguramente quien nos esté viendo debe ser conocido del actual director, de Salvador del Hoyo, y le va a comentar. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente pronto, Silvia, pronto te vamos a ver en las páginas enriqueciendo y de alguna manera rescatando lo que una vez fue El Sol de Zacatecas, un periódico impreso, líder
marcando agenda de principio a fin. Imagínate, marcando agenda de Por principio a supuesto. fin. Esa etapa se cierra contigo. Yo creo que soy el menos indicado para decirlo, pero de una cosa sí estoy seguro. Cada que transito a pie por las calles de Zacatecas, por algunos municipios, en el ejercicio de mi trabajo, todavía la gente me dice, oiga, usted dirigió El Sol, ¿verdad? ¿Usted todo? Sí. Bueno, hay gente que todavía piensa que yo soy el director, y lo digo con mucho respeto a mi antecesor, ¿verdad? Que también hizo escuela en esta... Antecesor y sucesor. Y sucesor, Las dos respectivamente. cosas. Entonces hay gente que todavía piensa que yo estoy dirigiendo El Sol. Yo les digo con mucho respeto que no, que esa etapa quedó superada y por supuesto cerró un ciclo importante en mi vida. Casi 10 años de dirigir, no exento de problemas porque me llegó la oportunidad joven. Digo, ser director a los 33 años en provincia de un periódico, pues a menos de que seas hijo del dueño, a menos de que tú tengas tus acciones en esa empresa, pero así por obra y gracia del Espíritu Santo difícilmente se da, y a mí se me dio a los 33 años. Y 10 pasaste, casi no, es difícil rebasar los 10 años como director, Sí, ¿verdad? el que más ha durado es el licenciado y amigo que tú bien conoces, el licenciado Juan Gómez, que duró 10 años y medio. Yo duré 10. ¿Te faltó el medio nada más? Nada más me faltó en medio. ¿Y cómo viviste la muerte de don Mario Vázquez Raña? ¿Sí sentiste algo? Mira, estoy segura. En la vida que no es agradecido, Silvia, no sirve y no vale. Estoy de acuerdo. Yo te digo, a mí me dolió mucho cuando salí porque don Mario le otorgó la razón a una exgobernadora más que a un empleado que ya tenía 20 años sirviéndole, dándole resultados. Pero es que no puedes olvidar que ante todo son empresas Sí, y hay intereses. eso te lo da ya después de que con la cabeza fría Sí. analizas qué fue lo que pasó. Sí. Yo lo que te digo es que aún con todo y pese a todo, yo escribí una carta en el periódico que actualmente colaboro, titulada Gracias, don Mario. Di en qué periódico actualmente colaboras, por favor. Colaboro todos los martes en el periódico NTR y alrededor de unas 20 páginas en sitios web y por supuesto en 2 sitios web de la Ciudad de México que por alguna extraña razón me pidieron el artículo semanal. Y en esa carta, en ese artículo, primero me dirigí a él y a la familia porque no nada más lo conocí, sino que traspasé la puerta de su casa, No me invitado, digas. yo creo que en unas 3 ocasiones como director, comí el pan, el vino y la sal con don Mario y su familia, y lo menos que tengo es gratitud que frente a lo que yo llamo que fue una injusticia, lo mío se queda abajo, se queda nada, en la nada. Le di las gracias por haberme dado la oportunidad durante 20 años en la empresa y 10 como director de haberle servido al Sol, y debo decir una cosa, le invirtió en mi formación, en mi capacitación, Organización Editorial Mexicana, por eso lo que tengo es gratitud y claro que me caló, porque Claro. además lo traje a Zacatecas en un evento importantísimo para la sociedad de Zacatecas. Que fue el 40 aniversario. El 40 aniversario. Fíjate, y lo que son las cosas, al 50 aniversario no vino. Ya Yo no vino. estaba segura que iba a estar en el 50 aniversario. De hecho, yo pedí a Salvador que me diera la oportunidad de estar ahí, porque dije, no me van a considerar entre los invitados. Dije, por favor, considérame, yo sola me andaba invitando. Y me dijo, sí, ¿cómo no? ¿A dónde le mando su invitación? Le dije, no, yo voy por ella. Y mira que a mí ya no me gusta casi salir. ¿Por qué? Porque yo quería saludar a don Mario. Yo quería saludarlo, o sea, es que tenía una personalidad, ¿verdad, Gerardo? Sí, por y supuesto, muy recia. Muy recia, un señor que de verdad, pues sí, podía- construir un imperio como un magnate de la un magnate comunicación. de la comunicación. Entonces, todavía cuando el día de la comida de los 50 años, pensábamos que sí, y de último momento se supo que no vendría, por cuestiones de salud. Contra la costumbre de lo que piensa la gente afuera, déjame decirte que sostuve una reunión con Salvador del Hoyo, el actual director, hará unas 3 semanas. Ujú. Fue casual, meramente casual. Curiosamente llamó la atención de muchos porque pensaban que yo estaba peleado con Salvador, o él conmigo, o los dos con los dos, y no fue así. Digo, no tiene por qué serlo además. Ujú. Y ahí platicamos arduo y tendido
dirimimos algunas pequeñas malas interpretaciones y él me notificó que todo estaba listo para que don Mario Vázquez Raña viniera al 50 aniversario, cosa que no ocurrió porque efectivamente ya para ese entonces acusaba su cáncer, un avance importante. Todo estaba, él quería venir, porque además como buen político que es también, buen empresario, pues la llevaba muy bien con el actual gobernador y que pues eso hay que decirlo también. Sí, a don Mario siempre lo sedujeron los políticos. Sí, por supuesto. Le gustaba mucho convivir con todos los políticos. Pues cómo no, todos los que estamos en medios de comunicación tenemos ese ingrediente en nuestra personalidad. Somos proclives por una razón, Silvia. A lo mejor nos caemos gordos en determinada manera de la vida, pero somos necesarios. Nos necesitamos unos a los otros. Exacto. Ellos ungidos y ávidos de poder, de imagen, y nosotros de noticia. Entonces, no, yo te iba a decir, y nosotros también. Fíjate que no, Silvia. En algún momento sí. Bueno, vamos a decir que sí. En algún momento yo lo que te digo es que somos proclives porque son negocio también. Gerardo, sobre todo desde una dirección. El reportero puede ser que no tanto, porque el reportero tiene que cumplir la orden de su jefe, que es el director, y eventualmente te hacen sentir que eres importante o que manejas cierto nivel de poder porque manejas información, pero no, el que realmente siente el saborcito del poder es quien dirige, porque somos humanos, Gerardo. Sí, coincido contigo. Bueno, sí. Incluso haberle llamado durante décadas el cuarto poder, sí. Porque ya no, ¿verdad? No, yo creo que ese estigma desapareció y qué bueno que desapareció para bien, porque me parece que nos la estábamos creyendo, Silvia. Y nos hacía daño. Y nos hacía daño, llegaba un momento en que perdíamos piso y en ese momento se perdía todo. El día en que tú pierdes piso, pierdes todo. Y mira, para construir una trayectoria periodística se requieren, en el mejor de los casos, años, Silvia, pero para echarla a perder en segundos o hasta con un comentario. Pero Gerardo, hay compañeros, con todo cariño para ellos, que tienen años y que no tienen el reconocimiento, que les digan, conozco a fulano por su trayectoria periodística, o le respeto, o le reconozco. No a todos, Gerardo, sí, aunque duela decirlo, sí ocurre. O muchos en el camino iban bien y de repente, es que es difícil sostenerse, de repente entran en un terreno quizá un poquito minado con inclinaciones a la mediocridad, y entonces, porque también te cansas, ¿no? Y otro problema que se sufre en los medios de comunicación es la proclividad a los malos hábitos. ¿A qué me refiero? Estar tomándote la copa, estar con el cigarro, estar con los cuates, se presta el ambiente por el estrés que se maneja, o ya no, también, mira, hasta eso se habrá perdido. Espero no ofender la inteligencia de mis compañeras y compañeros, a quien respeto y aprecio mucho. Ajá. Mira, como en todo gremio, en el gremio de los periodistas, puedo decir cosas, ¿verdad? Puedes, es decir, debes. habemos periodistas buenos, malos, torpes, borrachos, pendejos, drogaditos, corruptos, como en todos los gremios. El tema es tú Silvia Montes, tú Gerardo de Ávila, ¿dónde te vas a ubicar de acuerdo a tu trayectoria? Bueno, hay algunos que optamos por fortalecer la academia, el conocimiento y tener de alguna manera herramientas de lucha. Hay otros que no tuvieron esa oportunidad o no quisieron. Entonces, somos proclives y por eso el gremio está tan dividido, tan debilitado. Nadie puede encabezar un movimiento desde los medios para un buen fin, porque, híjola, somos nosotros mismos los que nos estiramos. Pero Gerardo, el pie. Nunca hemos podido. No, nunca. Quienes tenemos ahorita, que tú dices 30 años, y me pongo yo a pensar, los mismos que tengo yo, ¿recuerdas alguna época de esos 30 años en que el gremio haya estado unido? ¿No? No, lamentablemente es un fantasma que nos recorre. Nosotros mismos hasta con nuestra propia sombra discutimos. No nos ponemos de acuerdo y eso es gravísimo, ¿eh? Porque mientras eso ocurre, otros gremios de otra naturaleza avanzan en sus conquistas laborales, para empezar, y los comunicadores siempre estamos en la indefensión. Ahora, se dan casos de comunicadores que sí están organizados, no todos, pero fuertes grupos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, bueno, hay más posibilidades,
los que son más afines o tienen una mejor relación. Entonces esos han impulsado algunas agrupaciones serias y de muchos años. Pero en Zacatecas especialmente nunca se pudo, ni siquiera un grupo. Hubo una temporada de asociaciones de periodistas que se echó a perder muy lastimosamente porque se manejaba dinero. Entonces no funcionó y se acabaron las asociaciones, que nada más tenían ese único aliciente, sí, porque mira, era el peso a peso, ¿te acuerdas? Decía o dice muy bien Franz Kapuczynski, un periodista polaco, que habla sobre el nuevo periodismo. Y él decía que la tarea finalmente de todo periodista, de todo comunicador, es informar, siempre informar y dejarle la verdad a la opinión pública. Si para eso, para encontrar la verdad o llegar a ella, el periodista con toda humildad debe de hacerse a un lado, pero sin dejar de seguir informando, estamos del otro lado. ¿Por qué esta reflexión? Porque luego pensamos que los comunicadores somos el ombligo del mundo, Silvia, no es así. No, los comunicadores somos un gremio importante de la sociedad, en este caso en la Zacatecana, que tenemos una opinión que dar, ¿verdad? Pero frente a otras opiniones, siempre hay que argumentar de manera ética, de manera seria, de manera equilibrada, para poder tener esa verdad. Tú decías el reconocimiento. Hay gente que lleva muchos años que de veras nadie con tristeza, hay que decirlo, les ha reconocido o sus años en los medios o su trayectoria profesional. Ojalá que nos toque ver, Silvia, que haya instituciones, yo le apuesto más a las académicas, que puedan encontrar este reconocimiento estos comunicadores. Pero antes de eso debe de ocurrir lo que también yo he llamado en señalar. Bueno, también Zacatecas está viviendo una nueva generación de comunicadores. Comunicadores que no traen, lo digo con un poco de lamentación, el orden, la disciplina, la ética que a gente como tú, que a gente como a mí, nos transmitieron nuestros maestros, vamos a decirlo así. Y esto te lo dio el sol, por ejemplo, en una parte de tu vida. La otra tú la lograste. Entonces, yo creo que, retomando el tema, Silvia, me parece que en Zacatecas hay buenos comunicadores, hombres y mujeres. Ojalá que las nuevas generaciones que están llegando tuvieran un poquito más de compromiso con su trabajo. El día que eso ocurra, volveremos a... ¿Te acuerdas aquel periodismo de investigación que tanto se ha perdido? Uy, sí. ¿Te acuerdas que hoy no puedes ver, difícilmente ves en los medios los géneros periodísticos, están olvidados? Hacíamos reportajes y entrevistas, ¿te acuerdas? Por Gerardo? Supuesto, hoy todo es declaracionitis. Nosotros buscábamos el tema, nosotros decíamos, a ver, quiero ir a tal municipio, y por cierto, hagamos el paréntesis que habíamos pensado antes de entrar al aire, con todo corazón, de todo corazón los dos, mandar un saludo fraternal, dolido a la gente de Mazapil que pasa por momentos muy terribles, Gerardo. Sí, Me comentabas 27 decesos. Aumentó la cifra, la suma de muertos por esta embestida de un camión de carga minera. Fíjate híjola, bueno, ¿de qué tamaño es la tragedia en donde Zacatecas está de luto, Silvia? Zacatecas, sí. Que fue nota nacional desde ayer mismo. Sí. Qué lamentable que sea nota nacional para este tipo de acontecimientos y no para otros. Pero a lo que quiero llegar es que ahorita los habitantes de Mazapil están llorándole a sus muertos, a sus lesionados. En medio de esta discusión, Silvia, conforta, y espero que no se tome de otra manera, que el jefe de las instituciones esté personalmente, ¿verdad?, encabezando el operativo de ayuda, que es lo mínimo que puede hacer todo gobierno. Se tomaría de otra manera si no estuviera, Gerardo. Yo creo que sí. Es una obligación, pero indiscutible, estar ahí para estar al pendiente de cómo se están manejando las cosas, pero sobre todo para hacerle sentir a la gente que está sufriendo tanto que están respaldados. Y que se haga justicia, ¿eh? Y que se haga justicia. Porque aquí hay aparentemente se habla de que a este camión se le chorrearon los frenos, no se encuentra el chofer.
Aparentemente también este camión pertenece a una empresa minera, aparentemente, todo es extraoficial. Pero si eso es así, me parece que el gobierno del Estado, con toda la fuerza del Estado y de la ley, debe de velar porque se le haga justicia a las víctimas, porque era como alrededor de 200 peregrinos los que iban a su fiesta patronal cuando fueron embestidos por este camión, que insisto, hay alrededor ya de 27 muertos y 40 lesionados. Incluso, Silvia, tú lo comentábamos tras bambalinas, el propio presidente de la República me pareció un buen gesto al encabezar un acto con un grupo de empresarios en la Ciudad de México. Antes de cualquier otra cosa, se dirigió solidariamente hacia el pueblo de Zacatecas, en donde instruyó a la secretaria de Salud para que viniera y bueno, dicen que muerto el niño, a tapar el pozo, ordenó un hospital para aquella región en donde por lo menos los 4 municipios que conforman el semidesierto zacatecano pues tengan un hospital de más calidad para atender este tipo de tragedias, porque hay que decirlo, la mayor parte de estos lesionados se tuvieron que trasladar por la distancia a Saltillo y a Coahuila. Es más cerca que haberse venido hasta Zacatecas. Y lo cierto es que no había un hospital ni suficiente ni nada para responder. No había la capacidad. Incluso ahora que dices que el presidente de la República mandó un mensaje y dio instrucciones y instruyó a la Secretaría de Salud, también hay instrucciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Antes de venir para acá, leí un comunicado que me llegó a mi correo. La Secretaría a nivel nacional se compromete a investigar la procedencia de este camión. Qué bueno. Y a dar información, clarificar lo que sucedió. En el programa de Mario Padilla, cuando venía rumbo al estudio, también estaba diciendo Mario que hay una ruta para que circulen los camiones de carga, que no tienen por qué pasar por el municipio, a otra irregularidad, y iba pasando. Grave error. Murieron niños. Murieron niños, lamentablemente. Estas tragedias, no hay sexenio que se salve de alguna. No, todos. En esa zona, dijo Mario Padilla, hay un ambiente de tristeza, que alguien le había comentado, se respira un ambiente de tristeza desde Concepción del Oro para allá, y yo me quedé pensando, en realidad en esa región casi siempre se ha respirado un ambiente de tristeza, es una región castigada de por sí. A eso agrégale pobreza, desigualdad, Exacto. Falta de crecimiento económico, Exacto. Desempleo, y bueno, pues un clima imperante que con frecuencia ataca con furia todo el semidesierto zacatecano. Es decir, muy lamentable lo que pasó a nuestros hermanos de Mazapil, y ojalá este caso sirva, Silvia, para que no vuelva a ocurrir y se ponga cartas en el asunto, y que bueno, ojalá también sirva el programa Diálogos, Silvia, para que la clase política dominante, aquellos que aspiran a gobernar Zacatecas, no agarren esta bandera, ¿verdad?, en sus discursos y llenen las redes sociales de listoncitos negros, de esquelas, que eso no, que sean respetuosos. Ya empezaron. Que respeten el luto de la gente y que ya en su momento, de veras, en el discurso y en los hechos, por lo menos puedan hacer algo, ¿no? Es difícil, Gerardo, mira, por una parte, si permanecen ausentes, ahorita la solidaridad se requiere. Lo que no se vale, y entiendo que es el sentido del comentario, es usar la tragedia para promoverse políticamente. No. Y mira, me estaba acordando, en el sexenio de Monreal Ávila hubo también un accidente. Ahí mismo se cayó un camión al precipicio, ¿te acuerdas? Concha del Oro. Sí. Y también hubo casi el mismo número de muertos. Sí. ¿Qué pasa con esa región, caray? Pues yo creo que sigue estando en el olvido. Creo que han llegado apoyos, pero insuficientes. Hay esfuerzos, pero siguen siendo insuficientes. Finalmente, ¿dónde es donde hacen su vida estos 4 municipios? Mazapil, Concha del Oro, El Salvador y Melchor de Ocampo, en Saltillo, en el estado vecino. ¿Por qué? Porque es más la distancia para llegar allá y abrirse paso
es más corta que venirse a buscar una oportunidad a Zacatecas en donde muy posiblemente, difícilmente la van a encontrar. Y Zacatecas nunca, los gobiernos en todos sus diferentes momentos, la verdad es que no le han hallado el modo al semidesierto zacatecano. ¿No? Por eso te decía, hay esfuerzos, porque desestimar los esfuerzos, pues también es incorrecto. Claro. El auditorio merece respeto y además lo sabe, pero han sido esfuerzos insuficientes. Todo se concentra, por obvias razones, pues en la capital. Tú sales Fresnillo y comienza a cambiar la realidad. Por el lado norte, tú sales Villanueva y comienza a cambiar la realidad. Tú sales para Río Grande y olvídate, es otra la realidad. Tú sales para Ojo Caliente y comienza a ser otra la realidad. Entonces, solamente en la capital y 60 kilómetros a su alrededor parece que es el estado de Zacatecas y no. Zacatecas son 76,000 kilómetros cuadrados. Con todo el cariño a Fresnillo, yo siempre lo digo y nos siguen mucho. Diálogos es un programa muy posicionado en Fresnillo. Lo sé, Silvia. Fíjate, los gobernadores van muchísimo, qué bueno por Fresnillo, pero a lugares como estos van poquito, también por la misma distancia, pero ahora hay helicópteros. Pues mientras van 10 veces a Fresnillo se dan una vuelta al semidesierto. Y se me hace que te quedaste corto. Mientras van 10 veces a Pinos, a toda esa región, van una vez a otro tipo de municipios. A lo mejor otro hubiera sido el destino de esa región si aportara más votos, Gerardo. Pues sí, pero no le puedes apostar tampoco a eso, mi estimada Silvia. Mira, a ver, vámonos un poquito al tema de la población en Zacatecas. Ajá. Justamente son en estos 4 municipios en donde el crecimiento poblacional se detuvo o se fue. ¿Por qué se detuvo? Bueno, pues porque su realidad... Por lo mismo. Lo mismo. ¿O por qué se fue, como es un fenómeno, a buscar o a Nuevo León o a los Estados Unidos esto? Precisamente porque están más cerquitas de los Estados Unidos que de su tierra misma, que les niega luego las oportunidades. Entonces, es complicado, es complicado. Nos llevaría, me parece, horas y horas encontrarle una solución a este asunto, pero el tema es que está ahí y lamentablemente es toda esa zona, Silvia, tú no me dejarás mentir, o trasciende porque llegan las mineras, sacan todo el mineral que tienen que sacar, contaminan el ambiente y se van. Sí. Y 2, por este tipo de situaciones, por este tipo de tragedias. Es cuando volteamos a verlo, lamentablemente. Qué tristeza. Yo he tenido la oportunidad de ir por cuestiones de trabajo varias veces, hace muchos años que no voy, pero todas las veces que fui siempre encontré el mismo paisaje y la misma realidad, lamentablemente. Pero bueno, ya hicimos ese paréntesis, de verdad lo lamentamos muchísimo, que sirva de algo, si es que estas cosas sirven de algo, pero que de verdad sirva. Y ahora vamos a regresarnos a Zacatecas, a la realidad política zacatecana, que fue uno de los motivos por el que te invité, Gerardo. Lo sé, claro. Aparte de hacer recuerdos periodísticos, y quiero ligar el tema, si estás de acuerdo, de los tiempos políticos también con el periodismo. Que voy a comentar con Gerardo cómo ha cambiado, si ha cambiado o no, el abordaje de los tiempos de la sucesión gubernamental en Zacatecas desde los medios de comunicación, que hagamos alguna referencia de cómo lo vivíamos en aquellos años que estábamos recordando y cómo se vive hoy día. Si es que todavía se vive, porque el fenómeno de las redes sociales están dándole un vuelco a la cuestión política en este país. Lo vimos en Nuevo León, lo vimos en Guadalajara con los candidatos independientes que se basaron esencialmente en redes sociales, en redes de internet para hacer sus campañas. Pero entonces, ¿cómo la vas viendo? ¿Cómo vas viendo el manejo de los medios en este proceso hacia el 2016 en el estado de Zacatecas? Bien, yo creo que el primer paso, Silvia, en mi opinión, por supuesto, hay que ubicarnos en el actual contexto político que se encuentra Zacatecas. Es decir, a gente como a ti, como a mí, no nos extraña que todos los aspirantes ya anden a todo lo que dan, recorriendo todo el estado, reuniéndose con grupos de diferente naturaleza, de diferentes sectores productivos que en un momento los pudieran llevar al poder. Pero
aquí viene la pregunta clave. Bueno, y en medio de esta discusión, ¿qué rol juega el periodismo zacatecano? Exacto, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, me parece que si el periodismo que nos tocó vivir a ti y a mí, más crítico, más de investigación, le dedicara un poquito de más tiempo a las campañas políticas, la realidad sería otra. Sin embargo, finalmente no perdamos de vista una cosa. Las empresas de los medios de comunicación, antes que cualquier otra cosa, son negocios, Silvia, y así debe de verse. Pero también su compromiso social no debe de olvidarse, más allá del negocio. No son cualquier empresa. No. O sea, la sensibilidad de la empresa no es como una empresa que produce bienes, aquí es otra cosa. No, es otra cosa. Y sutil. el auditorio debe saber una cosa, las empresas pagan impuesto municipal, estatal y federal. Las empresas de los medios de comunicación impresos, televisivos, radiofónicos o ahora de internet, bueno, pues también tienen una nómina, es decir, tienen gastos. Oye, y que por cierto, durante décadas no le pagaron al Seguro Social, ¿te acuerdas? Sí. Había un convenio, imagínate, eran otros tiempos, Silvia. ¿Qué tiempos? ¿no? Por eso digo, el contexto siempre es importante. Ahora ya le pagan al Seguro Social. Sí, por supuesto. Pero duraron mucho tiempo, muchísimo, yo creo desde que se creó el seguro, Te voy a decir en por que qué. esa parte no se pagaba y bueno, entonces... primero no daba para tanto, Silvia. No quiero decir que hoy da mucho, no. Pero como quiera era una irregularidad. Sí, claro, sí. Porque yo te aseguro que había otras empresas que tampoco daban para tanto y tenían que asegurar a sus trabajadores. Yo recuerdo en una ocasión en la ingenuidad de la reportera recién estrenada en esas lides maravillosas que me dijeron en el Seguro Social, era el informe del delegado de entonces, y me dijeron, vamos a requerir una plana de publicidad. Y dije yo, ¡ay, bravo! Porque nos daban comisión por las publicidades. Sí. Y llegué muy contenta con quién habrá sido, no sé si con Tere Morales o con Juan Gómez o con Wilber Patrón, a decirle, oiga, tengo una plana de publicidad del Seguro Social que voy a cobrar mis primeras comisiones y así nada más que esas no nos las pagan, porque había un convenio. Un convenio. Caramba, pero qué barbaridad. Eso desapareció. Y retomamos, Silvia. Yo creo que hoy los medios de comunicación deben ser más críticos con los que aspiran a gobernar Zacatecas. Deben de dedicarse, ¿verdad?, a investigar la trayectoria, analizar de manera profunda su plataforma político-electoral, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde piensan hacer lo que luego nos dicen que van a hacer. Pero lo primero que quisiera que comentaras, Gerardo, es el tema de los tiempos, ¿sí? Esa parte sí, investigarlos y estar dando información de quiénes son y qué traen debajo del brazo, sí, pero a mí lo que me llama especialmente la atención es cómo se maneja en relación a los tiempos. Antes era algo más respetado. Sí. ¿Cuándo lo perdimos? No es tan nuevo, ¿verdad? No, yo creo que hace 2 sexenios, en mi opinión. En el 98. Porque vino un movimiento que tú y yo vivimos muy de cerca, cubriendo, por supuesto, y yo creo que ahí por el carisma, por el fenómeno que representó la ruptura de un priista en aquel entonces de 20 años en el partido y que le dice adiós a ese partido, ahí se rompieron muchas de las formas. Decía Maquiavelo que para que exista la paz debe de haber primero guerra y que para que haya guerra, bueno, pues también debemos de voltear a los tiempos de paz. En aquel entonces sonaron los tambores de guerra y se rompieron muchos esquemas. Los cánones que llamábamos en el periodismo tuvieron que ser vulnerados porque pues no aguantamos el fenómeno y dijimos, bueno, pues le entramos a o nos quedamos atrás. Y para dar cuenta puntual... Ahí no marcaron los medios la agenda. No. La agenda llegó y rebasó a los medios y había que subirse y había que dar la información. Hoy el contexto es diferente. Hoy los medios traemos a pan y agua a los aspirantes porque ellos piensan que somos torpes, que somos tontos, que no nos damos cuenta, que nos pueden dar a tole con el dedo como en el pasado. No, hoy ya el comentarista en columna, el comentarista en radio, en televisión, emite una opinión muy calificada diciendo, a ver, compañeros, no le engañen al pueblo, tú puedes ser candidato, tú no puedes ser candidato, hoy tú no estás en la lista, cosas de esa naturaleza. Es decir, hoy los medios pueden marcar agenda.
hay más libertad para dar una opinión, como lo que estás diciendo ahorita. Sí. En otro sí, tiempo sí. no era tan Sí, fácil, sí, sí. había muchos controles. A mí me viene a la memoria, ahora verás en qué sexenio sería, pues en el de Genaro Borrego Estrada, que yo fui a entrevistar a Fernando Pámanes Escobedo, Sí. es gobernador, para que me diera la primera entrevista sobre el tema y ya manejara algunos nombres de personajes zacatecanos con posibilidades de ser el candidato, entonces solamente del PRI por aquellos años. Sí. Y recuerdo que desde gobierno hubo un enojo de parte de Borrego Estrada porque eso rompió con los tiempos. Una nota en el periódico El Sol con declaraciones de Pámanes Escobedo, y estaba yo muy preocupada de que vaya a perder mi chamba. Hoy en día esas cosas ya no hace. ¿Qué tanto hace que se filtró el periódico Imagen el destape de Alejandro Tello? Sí, error, por cierto. Error. Un error que yo espero ¿De que quién, Alejandro Gerardo? Tello, pues yo creo que él dice que no, él dice que yo no fui, pero yo creo que desde él mismo, alguien que aspire a ser gobernador en Zacatecas desde ahorita debe de cuidar todos los foros, todos los escenarios, y no decirse sorprendido, es que yo me reúno, como esa reunión tengo mucha, no. Yo lo escuché en una entrevista con Juan Gómez precisamente y dijo, me creerán o no, pero soy ingenuo. No, pues, bueno, sí lo hemos visto en algunas otras, en esa y en algunas otras declaraciones, y alguien que es ingenuo no puede aspirar a ser gobernador. Ahora, De tal suerte que si quiere ser gobernador, debe de buscar en el diccionario qué significa ser ingenuo, pero en política. Ahora, si vas a filtrar o si quieres trascender informativamente, no te puedes dar el lujo de hacerlo con un solo periódico. No, Ese en es este el momento primer no. error de párvulos, ¿no? En este momento ni en ninguno, Gerardo. Ese es un error de kinder. De kinder, de decir, vámonos con este medio, le damos la exclusiva, lo filtramos y ya me destapé. Por favor. No. Y luego lo más lamentable es que tiene que salir el partido a volverlo a cubrir, a volverlo a tapar. Sí, en mi opinión aquí quedaron dos personajes muy mal parados. El actual senador de la República, Alejandro Tello, que tuvo luego el atino de intentar decir, bueno, pues sé que no me va a favorecer, pero intentaré en lo futuro cuidar más eso. Y el periódico como tal, también se deja mucho de qué hablar. Un periódico no puede, como decimos en el argot, tragársela a la primera, debe de tener... Y lo sabe quien dirige el periódico Imagen, es un perfecto. maestrazo. Yo no sé, yo al final, en esa historia específica, llegué a la conclusión de que todos y cada uno sabían el papel que estaban jugando, Sí, y fue como un experimento. Sí. Yo cuando se lo comenté, no sé a quién se lo comenté, dije, a mí me parece que todo estuvo planeado. Dijeron, ay, pues qué estrategia tan perversa. Dije yo, pues aquí en la política, y cada día es más perversa la política, puede suceder de todo. Sí. Pero bueno, concluyamos en el tema de los tiempos. Se acabaron los tiempos de los tiempos. Sí. Ya no. Y ya hoy no. Hoy incluso los propios medios pueden marcarle agenda a la clase política dominante. No como en antaño, ¿no? Ellos te van diciendo cuándo, cómo, por dónde, no. Hoy, espérame. Yo creo que tú aspiras, está bien, yo voy a indagar por otro lado, aunque eso vaya en contra de tus aspiraciones. Ahora, Gerardo, ¿qué tanto los medios siguen siendo un factor de peso para impactar en la cuestión política, al personaje, al proyecto, a todo? ¿Qué tanto siguen pesando? ¿Realmente pesan? Porque a mí de repente me impresiona mucho, y no sé si el término sea correcto, pero hasta me asusta ver el asunto de las redes. Ellos creo que son los que están marcando la agenda. Sí, pero... ¿Cómo diferenciarlo? Tú que estás estudiando, por ejemplo, ahorita tu doctorado es en ciencia política. Obligadamente estarán viendo esa clase de fenómenos. Sí, mira, Silvia, ¿cómo hay que? Déjate doy los siguientes datos. Hará un par de semanas llegó a mis manos de una institución de educación superior una encuesta sobre cómo estaban viendo a los medios de comunicación. Luego supe, por respeto a mi fuente, voy a cuidar mucho los comentarios. Un político que aspira a ser gobernador en Zacatecas mandó a hacer una encuesta a esta institución de educación superior para ver
cómo iba la radio, cómo iba la televisión, cómo iban los impresos y las redes, los sitios web. Ahí te va. En televisión, quien lleva el liderazgo en Zacatecas es TV Azteca. Estamos hablando noticias, radios de influencia. Es TV Azteca. Dicho sea de paso, nunca lo veo. Necesito verlo porque sí es el que está llevando. A mí me llamó gratamente ¿Tú sí la atención. Sí, en algunos segmentos sí. Me parece que debemos verlo en la mañana, en la tarde, para ver con qué abren y si se puede con qué cierran. Tienen tiempo siendo líderes. Sí, yo todavía recuerdo en el sexenios pasados, donde estaba yo más atenta a esas mediciones, siempre Azteca salía bien calificado. Entonces me llama mucho la atención, porque bueno, Zacatecas llegó mucho primero, Televisa Zacatecas. Bien, sí. En la radio. Ahí se fueron, más que por la revisora, por los estimados compañeros periodistas. Claro. Es decir, Francisco Esparza, de Grupo Plata, Francisco Elizondo, digamos así, la radio gubernamental, claro. Y el compañero Gustavo Goitia, digamos que salieron con los mejores ratings en comparación con los otros compañeros. Es decir, salieron bien calificados. Pero Gerardo, son los únicos que hay, ¿no? Bueno, yo creo que minimizar el trabajo de Juan Gómez, creo que No, me refiero a los horarios de la mañana. Sí, por supuesto. Debí ser cuidadosa. Sí, en el horario de la mañana son ellos tres. Son ellos tres y digo... Pero es importante saber que siguen siendo influyentes. Sí. O sea, que la gente no ha volteado la espalda y ha dicho... El primer lugar lo obtuvo Francisco Esparza. Sin duda. El segundo, Francisco Elizondo, y el tercero, Gustavo Goitia. Bueno, me llamó la atención. Luego, a los impresos. ¿Cómo estaba viendo la ciudadanía el periodismo escrito? Déjame decirte, contra la costumbre, que hasta me dolió un poquito. ¿En último lugar? El último lugar fue la Jornada Zacatecas. Fue la Jornada Zacatecas. Mira. Bueno, porque es que tú quitas todo lo que trae en medio y luego ya ves un gran vacío. Eso hay que decirlo. El plus de la Jornada Zacatecas es la Jornada Nacional. Tú se lo quitas y hay problemas. ¿Sí? A pesar de que hay esfuerzos importantes y plumas importantes. Claro. Pero en primer lugar salió el periódico Imagen. Imagen. En segundo lugar salió, pero la distancia entre el 1, el 2 y el 3 es mínima. Imagen, El Sol y NTR. Y Página con un radio de influencia importante. Fíjate que Página se ha logrado posicionar porque es un periódico muy completo. Sobre todo, yo creo que eso es lo que mejor calificaban. Cuando califican, las agencias de noticias les gana a todos. Les gana a todos. Les gana, porque muchas, circulación, historial, afinidad con los gobiernos. Entonces, salió bien librado Página 24. ¿Y Página está al mismo nivel que El Sol? Yo creo que sí, pero antes no se veía eso. No ni imaginárnoslo. Antes El Sol estaba, pero sí. Sí. Con mucha diferencia. Y déjame decirte que en cuanto a páginas, pues está en los primeros sitios: Zacatecas Hoy, Zacatecas Online, Periódico Mirador, Bitácora Digital, Dirección ESAC de Mario Padilla, Las Noticias Ya. Son, me parece que las 6 empresas, vamos a decirle así, de nuestros compañeros, que están bien rankeados, pues por el número de visitas, por la información que presentan, por el acceso tan sencillo que tienen. Tengo que subirme en esa clasificación y pronto estar en primer lugar la página silviamontes.com.mx. Bueno, pues yo creo que se puede. No, hombre, la mía es nueva y aparte, te voy a ser bien honesta, casi no trabajo. O sea, no es se requiere tiempo. No es el concepto de trabajo de talacha informativa. Lo que yo trato de hacer en esa página es rescatar un poco los géneros, que tampoco he tenido mucha facilidad para hacerlo. La crónica, por ejemplo. Algo tan hermoso, que se ha olvidado. ¿No? Entonces, cuando puedo escribir una crónica, me da mucho gusto ver cómo luego la comparten y al rato tienen muchas lecturas y eso me da mucho gusto. Pero si hablamos solo de noticias, evidentemente me llevan de calle las otras páginas. Bueno, porque finalmente llegaron primero, traen más estructura, y tú sabes, el que tiene tienda, que la atiende, es decir, se tienen que meter ellos, por lo menos para el armado inicial y luego ya ir contratando. Entonces, así más o menos se están moviendo.
¿Por qué lo comento? Precisamente por tu pregunta. Claro, ahora, la pregunta también es específicamente ingeniero, licenciado, maestro, doctor. Mucho tiempo más bien te decimos ingeniero, casi todos. Los comentarios que surgen en las redes por parte de gente de la población, no de quienes tengan páginas informativas, ¿eso ya empieza a tener efecto? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que negar la presencia de las redes sociales o del avance del Internet, que vino, en mi opinión, a perjudicar más a los impresos, tiene una explicación, Silvia. Yo creo que el triunfo del Bronco en Monterrey no se entendería sin las redes sociales. ¿Me explico? Y hablamos de redes sociales protagonizadas por personas como usted que nos está siguiendo. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, tienen, en mi opinión, por supuesto, yo he tenido la oportunidad de pues, debatir, conversar, analizar con uno de las gentes más duchas en esta materia, que es el maestro cuasi doctor, el maestro Contreras, Sergio Contreras. Ay, y bueno, excelente, Sergio. Le mandamos un saludo. Un saludo y un fuerte gran abrazo. Profesional, claro. Déjame decirte que fue un sinodal en mi examen de grado de maestro en ciencia política, entonces le tengo aprecio. Claro. Y veíamos el tema de las redes. Yo creo que todavía en el caso de Zacatecas no van a definir una elección, hay que decirlo, Silvia, también, claro, con todas sus letras. Es importante, a esa conclusión sí, podemos llegar. Claro, y creo no que van es a decidir una elección conclusión para el 2016, sin embargo... ¿Y por qué no, Gerardo? Por muchas razones, porque lamentablemente en nuestro país, Silvia, y espero que nunca se llegue a regular, o sea, yo soy defensor de las redes sociales, pero lamentablemente un sector importante, especialmente el de los jóvenes, las ha tomado en la irresponsabilidad. Piensan que con transmitir mensajes frívolos, noviazgos, relaciones de otra naturaleza, ya es estar en red social. No, estar en una red social es formar parte de una comunidad activa en donde estamos intercambiando puntos de vista, dando información antes que la autoridad para la toma de decisiones. Esa parte no se ha entendido muy bien. Desde luego, vamos avanzando. Yo creo que llegará el día en que la red social de veras sea el instrumento más eficaz que tenga este país para transmitir las noticias en tiempo real, al momento. Ahora, lo que está sucediendo mucho en las redes es que se usan para poner en ridículo una situación. Para ridiculizar. Y todas las situaciones, además. Mensajes de verdad que tú no acabas de sorprenderte. Claro. Yo veo, sobre todo entre jóvenes, cada mensaje, sí, cada ocurrencia, mides ahí el tremendo e inagotable ingenio de los mexicanos. Sí. La fuga del Chapo Guzmán dio para bromas, los llamados memes. Qué barbaridad. Ahora, Facebook es una cosa, la comunidad de Facebook es una cosa, la comunidad de Twitter es otra cosa. Es decir, hay más seriedad porque además limitarte a 140 caracteres para que mandes el mensaje, pues te mete en una dinámica más distinta. Por eso el Twitter, yo soy más tuitero que facebookero, pero abordo las dos instancias. Pero, insisto, creo que Silvia... además está rebasando ya el Twitter al Facebook, ¿no? Sí, pues yo creo que sí. La comunidad de Twitter, bueno, pues es aquella... cualquiera puede tener, estoy de acuerdo. Pero es más seria. Sí, ¿verdad? Es más seria y por tanto a los chavos no les interesa tanta seriedad. Yo no quiero decir que no haya jóvenes talentosos, hay muchos, pero están en la otra comunidad, en Facebook. Entonces acá, en las redes de Twitter, ves pues a los politólogos, académicos, periodistas, intelectuales, empresarios, deportistas, políticos, artistas, tratando de ser, en algunas cosas, en la prensa roja, dentro de la frivolidad, serios. Y acá en Facebook, bueno, si ves cosas serias, planteamientos, pero también ves cositas que tú dices, ay, qué malo que se esté utilizando para eso. Es una cosa, yo el otro día estaba viendo uno donde la foto del mensaje era una cerveza y estaba escrito algo así como que, qué barbaridad, me dañas y me afecta, pero venga, eres lo máximo. Sí.
Dije yo, ay, Sí. qué Es tonterías. eso, es eso. Y todo el mundo se va pasando esos mensajes tan bobos. Sí, por eso es bien importante cuidar con quién haces amistad, vamos a aceptar las amistades, Sí. para que esa comunidad, pues tú puedas interactuar, Sí. ¿verdad? En el ánimo de intercambiar información, puntos de vista, diferir, por Yo supuesto. creo que apenas lo estamos aprendiendo. Vamos para, la Ya tendencia lo cibernauta va aprendimos. para esa parte. Ya lo aprendimos. A mí me pasó como experiencia personal en Facebook que en una temporada me gustaba mucho compartir un pensamiento bíblico, lo denominé el minuto. Entonces, Lo recuerdo muy bien, sí, mi sí, cómo no. minuto, porque era, yo decía, quiero ayudar en algo porque para mí ha sido muy gratificante encontrar ese alimento espiritual. Sí. Entonces, todos los que me pedían ser mis amigos, yo dije, sí, a todos les decía que sí, para que leyeran el Sí. minuto. Después me di cuenta que no No. todos leían el No. minuto y se me saturó mi Facebook. Llegó un momento en que ya no había manera de recibir más invitaciones, llegó A 5,000, a que es 5,000, el que es el límite. tope. Entonces ahora lo que hice es una nueva dirección y estoy siendo muy selectiva, Sí. muy selectiva. Porque además provoca, Silvia, el comentario, la reflexión. Exacto. Silvia, leí tu comentario, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero déjame decirte que en esto sí. Y se abre la discusión que te lleva a algo, que te nutre, que te deja algo. A propósito, hay que compartirle al público una que subiste tú hace unos días, que era definir, y ahí me subí yo rápidamente el nombre de un perrito. Sí. Que si le poníamos Hashi. Andábamos en esas, a propósito de que luego no somos serios, pero también Facebook Pero ha resultado ser... pero qué ternura pues, de mensaje. un ¿Hashi o Filemón? O Filemón. Y era un perrito. ¿Qué raza es, Gerardo? Es un chau. Ay, está tan hermoso que yo dije, ay, qué belleza, yo aquí tengo que dar mi opinión. Yo dije Filemón, pero en el fondo quería que se llamara Hashi. Quiero decirles que al final se llamó Hashi. Me ganó mi hija la encuesta. Te ganó la Por encuesta. un voto. Y nos está ganando el tiempo, Gerardo. Vamos a llegar a una conclusión. Bueno, ya dijiste una de la mayor relevancia. Las redes sociales definitivamente no van a definir la elección del próximo gobernador de Zacatecas. Pero ¿qué papel van a jugar? Eso sí, va a ser un papel relevante, Silvia. Yo creo que desde que tenemos el Internet en Zacatecas, desde que llega el Internet a la fecha, ha modificado muchas conductas, pero no pienso que defina una elección y no pienso tampoco que cambie el pensamiento de los votantes. Sin embargo, ahí van a estar y jugarán un papel preponderante en un sector de la ciudadanía de Zacatecas. Ahora, ¿qué tanto dependerá de los políticos potenciar ese medio de comunicación con una gran creatividad, rodeándose de jóvenes talentosos? Porque si lo dejan así nada más a súbete, no. Estás También claro, ahí Silvia, es que importante. un político que no esté en Facebook, que no esté en Twitter, está fuera de la jugada. Lo que deben de hacer los políticos es hacerse de un buen equipo de trabajo que les esté manejando esta parte, con un mensaje claro, propositivo, en un lenguaje serio, coloquial, de cara al pueblo, y no andar proponiendo cosas inalcanzables. Es decir, ellos por sí solos no van a poder, el tiempo no les da para tanto. Por eso, cada de los aspirantes va a tener que tener un equipo bien equilibrado de la gente que va a intentar hacer llegar el mensaje del candidato. Y tiene que haber casi un candidato número 2, porque tiene que personalizar muchos mensajes en cualquier tema, salir rápido. Por ejemplo, ahora con lo de Mazapil, que decimos, bueno, el moñito o lo que tú quieras, pero habría que salir. Entonces no siempre pueden, si están en una campaña o algo, un personaje muy inteligente. Y se van que a esté tener junto a que ir ellos. por sectores. Es decir, ¿qué le va a decir el candidato a los intelectuales de Zacatecas, a los académicos de Zacatecas, a los empresarios, ¿sí? A los productores? Para eso tienen que tener gente especializada, que con datos y datos duros y cifras reales que digan, va en el camino correcto, porque... Ahorita me recordaste cómo, a propósito de redes, se pueden, no es efímero, pues, me encontré una nota vieja del tiempo de las campañas, de la campaña de Enrique Peña Nieto, donde se equivoca con el tema de los libros, cuando le preguntan, bueno, no se equivoca, se exhibe de una manera impresionante.
Entonces, cómo Broso se burla de él, y me impresionó, tenía como 7 millones y tantas mil visitas, y siguen visitándolo. Yo entré y me sorprendí todavía de ver aquel tropiezo tan brutal de Peña Nieto, que ahí queda. O sea, sirva qué el interesante. comentario para que los próximos candidatos a gobernador tengan perfectamente claro si algún comunicador, algún periodista les hace la interrogante, oiga, ¿y cuáles son sus 3 libros que han marcado su vida? Ya, es importante que se los vayan grabando, pero sobre todo con nombre y apellido de manera correcta. No se vayan a ir por José Luis Borges o Jorge Luis Borges. Oiga, ¿cuánto cuesta el kilo de tortillas? Exacto, oye, no te puedo responder. Tú conocerás que no soy la señora de la casa, ¿verdad? Es decir, deben de cuidar, ya deben... por eso digo, los medios ya se están adelantando. Así es. Entonces, amigo, ellos... desde hace un ratito me vinieron a hacer así. Y yo estoy encantada platicando contigo. Mi estimada Silvia, con el aprecio y Gracias respeto de siempre. por haber venido. En cuanto te hice la invitación, dijiste sí y me dio mucho gusto. Muchas gracias. Que no sea, que pronto nos encontremos. Ojalá. Para que así hablar sea. más, para hablar ahora sí de política. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted que nos siguió en este programa Diálogos. Recuerde que la cita es el jueves a las 6 de la tarde y aquí los esperamos siempre con una plática, con una conversación, con una reflexión. Hasta siempre. Silvia Montes Montañez los saluda y felicito muchísimo a Chayito Morales y a Marco Méndez por estas hermosísimas vestiduras que hicieron del programa. Espero que las hayan estado disfrutando con imágenes de Zacatecas. Muchas felicidades, fue un trabajo muy profesional. Gracias, hasta siempre.